Continuando con el tema El origen del cosmos, vamos a analizar cada uno de los datos más interesantes que tiene esta leyenda, quién la compuso, dónde se encuentra, quiénes son los protagonistas principales y sobre todo vamos a desarrollar las páginas del libro, las cuales se las voy a indicar y luego vamos a pasar a la explicación correspondiente. Vamos a hablar acerca de la vida de Hesíodo. ¿Quién es Hesíodo? Es considerado el más antiguo de los poetas griegos después de Homero. Muchos de nosotros tal vez no tengamos idea de quién es Homero, pero se puede decir que la literatura inició con los relatos que compartía Homero a la sociedad, al público, ya que en ese tiempo no se podía transmitir la historia de forma escrita. Entonces, ¿cómo lo hacían? Simplemente Homero se ponía a contarle al público muchas historias, muchos mitos y muchas leyendas que quién sabe si fueron inventadas por él o de repente él las escuchó a otras personas, pero de esa forma él congregaba a muchas personas para que escucharan sus mitos y leyendas. Debido a esto es que la gente empieza a tener cierto interés por estas historias y van transmitiéndolo de generación en generación, ¿no? Y de esta manera es como tenemos estas historias hasta el día de hoy, por la transmisión oral de los mismos cuentos, de las mismas novelas, de las mismas historias que hasta el día de hoy las conocemos. Entonces, Homero fue en gran parte un impulsor de la literatura griega, porque recordemos que el origen de la literatura fue en Grecia. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Hesíodo. ¿Por qué exactamente de este autor? Porque él fue el que escribió sobre el origen del cosmos, sobre el origen de la Tierra, el origen del mundo. Entonces, ¿de qué forma lo describe él? De una manera mágica, de una manera potente, donde se va a visualizar cómo se creó la noche, cómo se creó el día. Se podría decir que es la versión griega de el origen del mundo, ¿no? O sea, para los griegos, ¿cómo es que se originó el mundo? Recordemos que los griegos creían mucho en sus dioses, en los dioses del Olimpo. Ellos, a diferencia de los, se podría decir, de los judíos, de los israelitas, ellos no creían en un solo dios. Ellos para todo le ponían un dios, o a diferencia de los incas también, que ellos adoraban al dios sol. Los griegos tenían dios del mar, dios del viento, dios de la tierra, tenían dioses para cada cosa que se les ocurría. Justamente por eso ellos creían que esos dioses tenían gran poder sobre la tierra. Entonces, Hesíodo es quien nos cuenta el origen de la tierra según que él escuchó por ahí, lo que él recopiló datos, recopiló información, y debido a esto es que este personaje, este autor, crea esta obra. Ahora vamos a conocer un poco sobre la vida de Hesíodo. Hesíodo es un poeta de la Grecia antigua. Nació en Ascra, que es una ciudad griega. Entonces, de esta manera vamos a introducirnos a la vida del autor Hesíodo. El padre de Hesíodo se dedicaba al comercio de cabotaje en Cumas. Quiere decir que él se dedicaba al transporte de encomiendas, de paquetes, todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo, donde pretendió hacer fortuna, pero arruinado tuvo que volver a Beocia. Entonces el padre de Hesíodo, resignado a que el trabajo no le salió bien, tuvo que volver a su ciudad natal, que se encuentra en Beocia. La infancia y la adolescencia de Hesíodo estuvo marcada porque siempre estuvo acompañada por su hermano Perses. Ambos se dedicaban al campo, es decir, que ellos pasteaban ovejas, cabras, todo ese tipo de animales. Pasado el tiempo, Hesíodo llega a tener una disputa con su hermano Perses porque él estaba reclamando parte de la herencia que le dio su padre. Entonces, debido a este escándalo es que ambos llegan a los tribunales y el tribunal le da la razón a su hermano Perses. Entonces, Hesíodo tuvo que desprenderse de parte de la herencia para darle también a su hermano. Mucho se habla de cómo inició el gusto de Hesíodo por la poesía, ¿no? Se cuenta que mientras él estaba pastoreando en el campo, y fue ahí donde se le apareció una musa. Estas musas que son seres divinos y que son fuente de inspiración para la creación de algunas cosas. Hesíodo fue el autor de aproximadamente 14 obras literarias, dentro de las cuales se conservaron 3.
el escudo de Heracles, los trabajos y los días y la teogonía. Esas 3 obras se conservan hasta el día de hoy, de las cuales están totalmente completas y son lógicamente las más reconocidas del autor. De algunas obras, porque recuerden que fueron 14 obras las que él escribió, de algunas obras que lógicamente ya no están, ya no tenemos retazos de ella, todavía se conservan algunos fragmentos, pero sin embargo de otras de sus obras no hay absolutamente nada, es decir que se perdieron por completo. Por la disputa que tuvo con su hermano con respecto a la herencia es que Hesíodo escribe la obra Los trabajos y los días, donde habla de su labor en el campo. Recordemos que el tiempo que pasó mayormente con su hermano fue justamente en el campo, ¿no? Cuando Hesíodo y su hermano pasteaban, se dedicaban al pastoreo. Entonces él tiene recuerdos de su hermano en la infancia y en la adolescencia y cómo esto terminó en una disputa por la herencia. Todo eso lo cuenta en su obra Los trabajos y los días, ¿no? Donde tiene mayores recuerdos de su vida en el campo. Una de las obras más populares de Hesíodo es la Teogonía. Esta obra en particular tiene una historia muy interesante porque nos narra el origen del mundo, el origen del universo, cómo se originaron los primeros dioses y de qué se encargaron, de qué forma se convirtieron, crearon, se podría decir, la noche, el día, los mares, los vientos, las mareas. Todo esto nos narra la Teogonía y quiénes de esos dioses representan básicamente a toda la naturaleza. El estilo de Hesíodo es muy marcado. Él compone poesía arcaica, quiere decir poesía antigua de esos tiempos, ¿no? Como lo componían antes. La poesía ha evolucionado tanto que ahora ya lo conocemos mediante estrofas y versos y rimas sobre todo, pero antes tenía otra modalidad a lo que conocemos nosotros poesía. Era más breve, era rígido y era formal, no tenía todo ese lenguaje bello y metafórico y con adornos que tiene muchas veces la poesía que conocemos actualmente, sino que antiguamente la poesía era más formal, o sea, era como una presentación hacia algo, ¿no? Era como escribir una solicitud, como escribir algo, un documento formal. Se escribía de esta manera, no era lo bello, lo mágico que conocemos ahora de la poesía. Existen 2 teorías principales sobre la muerte de Hesíodo. La primera es la leyenda relatada por Plutarco y la segunda es una hipótesis de su muerte en su tierra Áscara. Según la primera teoría, el oráculo le había advertido a Hesíodo que debía evitar el paso por Nemeión. Vamos a recordar qué cosa es un oráculo. El oráculo es un lugar al cual iban los antiguos griegos a consultar sobre su futuro. Era como lo que ahora conocemos como los hechiceros, las brujas, los adivinos, todo eso que también da en la televisión. Entonces eran a los que se les tenía que consultar por el futuro. En Grecia se creía que cuando el oráculo te decía cuál iba a ser tu destino, o sea, cuál es tu futuro, no lo podías cambiar. Por más que lo quieras evitar, tú no podías cambiar porque tarde o temprano eso se iba a revertir y ibas a terminar yendo a tal lugar o ibas a terminar haciendo tal cosa que se te había advertido que no lo hagas o así sin querer de la nada podría ocurrir porque ese era tu destino. Entonces el oráculo le había advertido a Hesíodo que no pase por la ciudad de Nemeión. Entonces él cambia de ruta y se dirige a través del Peloponeso, pero en la ciudad de Oinoe, que es a la ciudad donde llega, porque recordemos que él decide cambiar de ruta, se dice que él seduce a la hija de su huésped, o también hay otro dato que dice que más bien él no fue el que hizo eso, sino que encubre a otra persona, de repente por piedad o por lástima que le tuvo, él se echa la culpa, ¿no? Entonces los hermanos de esta chica, para vengarse de él, porque todos están creyendo que él es el culpable, porque no se sabe si de verdad es el culpable o de verdad él no lo hizo y sin embargo tapó a otra persona, ¿no?
pero como los hermanos están enfurecidos con él, para vengarse, a Hesíodo se podría decir que le hacen un plan, y originalmente a él el oráculo le dijo que no pase por la ciudad de Nemeyón, pero sin embargo con esta treta de los hermanos, Hesíodo lamentablemente cayó en la trampa y justo los hermanos se dirigían a esa ciudad. Entonces hicieron que Hesíodo vaya a esa ciudad y sin darse cuenta ya estaba ahí, cumpliéndose ahí el pronóstico del oráculo, ¿no? Entonces, si él iba a esa ciudad, a la ciudad de Nemeyón, él iba a morir. Entonces justamente eso es lo que él quería evitar, pero no pudo hacerlo, porque al final, de una u otra manera, como dicen los griegos, el destino se tuvo que cumplir. Entonces ahí fue donde lo mataron y posteriormente lo tiraron al mar. En la segunda hipótesis, donde nos dice que murió en Askra, es según la teoría que apoya de que debido a la guerra y debido a que la ciudad de Askra fue atacada por los espíos y que destruyeron toda la ciudad, es debido a esto que en ese momento es donde a Hesíodo lo atacan y por lógica lo matan, ¿no? Porque estaban destruyendo toda la ciudad de estos invasores. Entonces todos los sobrevivientes de esta guerra se fueron a la ciudad de Orcómeno y llevaron con ellos las cenizas de Hesíodo. Quiere decir que Hesíodo ya había muerto en Askra, entonces los sobrevivientes se llevan las cenizas y la colocan en el Agora, es decir, al lado de la tumba de Minias, que es otro personaje importante de la literatura griega. Hesíodo es uno de los mejores y más reconocidos poetas después de Homero. Siempre se menciona a Homero porque es el referente, es la persona más importante con respecto a la literatura griega, y siempre se dice que después de él estuvo Hesíodo, es decir, que no pierde valor este autor.